Pulgarcito, por el autor Charles Perrault. Érase una vez un leñador y una leñadora que tenían 7 hijos, todos ellos varones. El mayor tenía 10 años y el menor solo 7. Puede ser sorprendente que el leñador haya tenido tantos hijos en tan poco tiempo, pero es que su esposa en cada parto daba a luz a 2 niños. Eran muy pobres y sus 7 hijos eran una pesada carga, ya que ninguno podía aún ganarse la vida. Sufrían, además, porque el menor era muy delicado y no hablaba palabra alguna, interpretando como estupidez lo que era un rasgo de bondad de su alma. Era muy pequeñito y cuando llegó al mundo no era más gordo que el dedo de un pulgar, por lo cual lo llamaron Pulgarcito. Este pobre niño era en la casa el que pagaba los platos rotos. Y sí, siempre le echaban la culpa de todo. Sin embargo, era el más fino y el más agudo de sus hermanos. Y sí, hablaba un poco, pero en cambio escuchaba mucho. Sobrevino un año muy difícil y fue tanta la hambruna que esta pobre pareja resolvió deshacerse de sus hijos. Una noche, estando los niños acostados, el leñador sentado con su mujer junto al fuego le dijo: Tú ves que ya no podemos alimentar a nuestros hijos. Yo no me resigno a verlos morir de hambre ante mis ojos, y estoy dispuesto a dejarlos perderse mañana en el bosque, lo que será bastante fácil, pues mientras ellos estén entretenidos haciendo atados de astilla, solo tendremos que huir sin que nos vean. ¡Ay!, exclamó la señora, ¿serías capaz de dejar tus mismos hijos perderse en el bosque? Por mucho que su marido le hiciera ver su gran pobreza, ella no podía permitirlo. Era pobre, pero al fin era su madre. Sin embargo, al pensar en el dolor que sería para ella verlos morir de hambre, consintió y fue a acostarse llorando. Pulgarcito oyó todo lo que dijeron, pues había estado escuchando desde su cama que hablaban de sus asuntos serios. Se había levantado muy despacio y se deslizó debajo del taburete de su padre para oírlo sin ser visto. Volvió a la cama y no durmió más, pensando en lo que tenía que hacer. Se levantó de madrugada y fue hasta la orilla de un riachuelo donde se llenó los bolsillos con guijarros blancos. Enseguida regresó a su casa. Partieron todos y Pulgarcito no dijo nada a sus hermanos de lo que sabía. Fueron a un bosque muy tupido donde 10 pasos de distancia ya no se veían los unos a los otros. El leñador se puso a cortar leña y sus niños a recoger astillas para ser atados. El padre y la madre, viéndolos ocupados de su trabajo, se alejaron de ellos sin hacer notar y luego echaron a correr por un pequeño sendero desviado. Cuando los niños se vieron solos, se pusieron a gritar y a llorar a mares. Pulgarcito los dejó gritar sabiendo muy bien por dónde volver a casa, pues al caminar había dejado caer a lo largo del camino los guijarros blancos que llevaba en los bolsillos. Entonces él les dijo: No teman, hermanos, mi padre y mi madre nos dejaron aquí, pero yo los llevaré de vuelta a casa. No tienen más que seguirme. Los siguieron, y él los condujo a su morada por el mismo camino que había hecho hacia el bosque. Al principio no se atrevieron a entrar, pero se pusieron todos junto a la puerta para escuchar lo que hablaban su padre y su madre. En el momento en el que el leñador y la leñadora llegaron a casa, el señor de la aldea les envió 10 escudos que les estaba debiendo desde hace tiempo, y cuyo reembolso ellos ya no estaban esperando. Esto les devolvió la vida, ya que los infelices se morían de hambre. El leñador mandó en el acto a su mujer a la carnicería. Como hacía tiempo que no comían, compró 3 veces más carne de lo que se necesitaba para la cena de 2 personas. Cuando estuvieron saciados, la leñadora dijo: «Ay, ¿qué será de nuestros pobres hijos? Buena comida tendrían con los que nos queda. Pero también, Guillermo, fuiste tú quien quisiste perderlos. Bien decía yo que nos arrepentiríamos. ¿Qué estarán haciendo en ese bosque? Ay, Dios mío, quizás los lobos ya se lo hayan comido. Eres harto inhumano de haber perdido a tus hijos así». El leñador se impacientó y al final, pues ella repitió más de 20 veces que se arrepentirían y que ella bien se lo había dicho. Él la amenazó con pegarle si no se callaba. No era que el leñador no estuviese hasta más afligido que su mujer, sino que ella le machacaba la cabeza. Y sentía lo mismo que muchos, como él, que gustan de las mujeres que dicen bien, pero consideran inoportunas a las que siempre bien lo decían. La leñadora estaba deshecha en lágrimas. «Ay, ¿dónde están ahora mis hijos? Mis pobres hijos». Una vez lo dijo tan fuerte que los niños agolpados a la puerta la oyeron y le pusieron gritando todos juntos: «Aquí estamos, aquí estamos». Ella corrió deprisa a abrirles la puerta y les dijo abrazándolos: «Qué contenta estoy de volver a verlos, mis queridos niños. Están cansados y tienen hambre. Y tú, Pierrot, mira cómo estás embarrado. Ven para limpiarte». Este Pierrot era su hijo mayor, al que amaba más que todos los demás porque era pelirrojo, y ella era un poco colorina. Se sentaron en la mesa y comieron con un apetito que deleitó al padre y a la madre. Contaban el susto que habían tenido en el bosque y hablaban todos casi al mismo tiempo. Estas buenas personas estaban felices de ver nuevamente a sus hijos junto a ellos, pero estas alegrías duraron tanto como los 10 escudos.
Cuando se gastó todo el dinero, recayeron en su preocupación anterior y nuevamente decidieron perderlos, pero para no fracasar, los llevarían mucho más lejos que la primera vez. No pudieron hablar de esto tan secreto como para no ser oídos por Pulgarcito, quien decidió arreglárselas nuevamente al igual que la ocasión anterior. Pero aunque se levantó de madrugada para ir a recoger los guijarros, no pudo hacerlos, pues encontró que ahora la puerta se encontraba cerrada con doble llave. No sabía qué hacer. Cuando la leñadora les dio a cada uno un pedazo de pan como desayuno, pensó entonces que podría utilizar ese pan en vez de los guijarros, dejándolo así caer las migajas a lo largo del camino para recorrer. Entonces lo guardó en sus bolsillos. El padre y la madre los llevaron al lugar más oscuro y tupido del bosque. Tomaron por sendero apartado y dejaron a los niños. Pulgarcito se afligió mucho porque creía poder encontrar fácilmente el camino por medio de su pan que había diseminado por todas partes, pero quedó muy sorprendido cuando no pudo encontrar ni una sola migaja, puesto que habían venido los pájaros y se las habían comido todas. Helos ahí, entonces, de los más afligiados, pues mientras más caminaban, más se extraviaban y se hundían en el bosque. Vino la noche y empezó a soplar un fuerte viento que les produció un susto terrible. Por todos lados creían oír los aullidos de los lobos como se acercaban a ellos para comérselos. Casi no se atrevían a hablar ni a darse una vuelta. Empezó a caer una lluvia tupida que les caló hasta los huesos. Resbalaban a cada paso y caían en el barro donde se levantaban cubiertos de lodo sin saber qué hacer con sus manos. Pulgarcito se trepó en la cima de un árbol para ver si descubría algo. Girando la cabeza de un lado a otro, encontró una lucecita como de un candil, pero que estaba lejos. Más allá del bosque, bajó del árbol y cuando llegó al suelo, ya no vio nada más. Esto lo desesperó. Sin embargo, después de caminar un rato con sus hermanos hacia donde estaba la luz, volvió a verla al salir del bosque. Llegaron a la casa donde estaba el candil, no sin pasar muchos sustos, pues de tanto en tanto los perdían de vista. Golpearon la puerta y una buena mujer les abrió. Les preguntó qué querían. Pulgarcito le dijo que eran unos pobres niños que se habían extraviado en el bosque y pedían albergue por caridad. La mujer, viéndolos a todos tan lindos, se puso a llorar y les dijo: «Ay, mis pobres niños, ¿de dónde han venido a caer? ¿Saben ustedes que esta es la casa de un ogro que se come a los niños?» «Ay, señora», respondió Pulgarcito, que temblaban todos igual que sus hermanos. «¿Qué podemos hacer? Los lobos del bosque nos comerán con toda seguridad esta noche si usted no nos quiere cobijar en su casa. Siendo así, preferimos que sea el Señor quien nos coma. Quizás se compadecerá de nosotros si usted se lo ruega». La mujer del ogro, que creyó poder esconderlos de su marido hasta la mañana siguiente, los dejó entrar y los llevó a calentarse a la orilla de un buen fuego, pues había un cordero entero asándose al palo para la cena del ogro. Cuando empezaban a entrar en calor, oyeron 3 o 4 fuertes golpes en la puerta. Era el ogro que regresaba. En el acto, la mujer hizo que los niños se ocultaran debajo de la cama y fue a abrir la puerta. El ogro preguntó primero si la cena estaba lista. Se había sacado vino y enseguida se sentó en la mesa. El cordero estaba aún sangrando, pero por eso mismo lo encontró mejor. Olfateaba de derecha a izquierda, diciendo que olía carne fresca. «Tiene que ser», le dijo a su mujer. «Este ternero que acabo de preparar es el olor que percibes. Huelo carne fresca. Otra vez te lo digo», repuso el ogro mirando de reojo a su mujer. «Aquí hay algo que no comprendo». Al decir estas palabras, se levantó de la mesa y fue derecho a la cama. «Ah», dijo él, «así que me quieres engañar, maldita mujer. No sé por qué no te como a ti también. Suerte para ti, eres una bestia vieja. Esta casa me viene muy a tiempo para festejar a 3 ogros amigos que van a venir en estos días». Sacó a los niños de debajo de la cama, uno tras otro. Los pobres se arrodillaron pidiéndole misericordia, pero estaban ante el más cruel de los ogros, quien lejos de sentir piedad, los devoraba ya con los ojos. Le decía a su mujer que se convertirían en un sabroso bocado cuando ella le hiciera una buena salsa. Fue a coger un enorme cuchillo y mientras se acercaban los infelices niños, lo afilaba con una piedra que llevaba en la mano izquierda. Ya había cogido a uno de ellos cuando su mujer le dijo: «¿Qué quieres hacer a esta hora? ¿No tendrás tiempo mañana por la mañana?» «Cállate», repuso el ogro, «así estarán más tiernos». «Pero todavía tienes tanta carne», replicó la mujer. «Hay un ternero, 2 corderos y la mitad de un puerco». «Tienes razón», dijo el ogro. «Dales una buena cena para que no adelgacen y llevémoslos a acostarse». La buena mujer se puso contentísima y les trajo una buena comida, pero ellos no podían tragar de puro susto. En cuanto al ogro, siguió viviendo, encantado de tener algo bueno para festejar con sus amigos. Bebió unos 12 tragos más de costumbre, que se le fueron un poco a la cabeza, obligándolo a ir a acostarse. El ogro tenía 7 hijas muy chicas todavía.
Estas pequeñas ogresas tenían todas un lindo colorido, pues se alimentaban de carne fresca como su padre, pero tenían ojitos grises muy redondos, nariz ganchuda y bocas grandes con unos afilados dientes muy separados uno de los otros. Aún no eran malvadas del todo, pero prometían bastante, puesto que ya mordían a los niños para chuparles la sangre. Las habían acostado temprano y estaban las 7 en una gran cama, cada una con una corona de oro en la cabeza. En el mismo cuarto había otra cama del mismo tamaño y ahí la mujer del ogro puso a dormir a los 7 muchachos. Después, ella se fue a acostar al lado de su marido. Pulgarcito, que había observado, ya que las hijas del ogro llevaban coronas de oro en la cabeza y temiendo que el ogro se arrepintiera de no haberlos degollado esa misma noche, se levantó en la mitad de la noche y tomando los gorros de sus hermanos y el suyo, fue despacito a colocarlos en las cabezas de las niñas. Después de haberle quitado sus coronas de oro, las que puso sobre la cabeza de sus hermanos y en la suya, al fin de que el ogro las tomase por sus hijas y a sus hijas por los muchachos que quería degollar. Esta historia continuará. Cuento ilustrado por Mercedes Abigail Beltrán Reyes y narrado y editado por Armando González Mora. Compártenos tu actividad por medio de los hashtags Crecemos Leyendo y hashtag Soy Voluntario Tech.